desde las profundidades de la tierra hasta las copas de los árboles, y desde los desiertos más áridos hasta las gélidas tundras, un mundo oculto se alza en las sombras, albergando millones de vidas. Una legión silenciosa, pero a la vez omnipresente, forma vastos ecosistemas. En este reino microscópico, cada especie enfrenta sus propios desafíos, así como juega un papel crucial en el delicado equilibrio de la naturaleza. En el corazón de la colonia, la abeja reina dicta el pulso de la vida. Las hormigas cortadoras de hojas en una caravana infinita avanzan llevando su sustento. Y, entre la espesa vegetación, el insecto palo, un maestro del camuflaje, desaparece en el follaje. Nunca la naturaleza había sido tan biodiversa, expresando vida en una vastedad de formas inimaginables. Este es el mundo de los insectos. Un reino diminuto que esconde los secretos más grandes del planeta. Desde lo profundo del bosque, la cigarra rompe el abismal silencio con su ensordecedor canto. En el horizonte, millones de mariposas monarcas se alzan en vuelo en una travesía de miles de kilómetros. Y los robustos escarabajos rinocerontes, unas bestias acorazadas, libran una batalla a muerte por la reproducción. Desde el solitario grillo hasta las multitudinarias termitas, cada especie es una muestra inequívoca de la imaginación del creador. Ni siquiera la más profunda noche es un obstáculo para estos hábiles supervivientes. Bajo la mirada de la luna, el escarabajo pelotero emprende su ardua tarea empujando una gigantesca bola de estiércol. Con la caída del ocaso, copiosos enjambres de mosquitos sedientos de sangre se apoderan de los cielos. Y mientras la oscuridad se cierne, las luciérnagas se alzan como un escape a las tinieblas con sus destellantes órganos luminosos. Con más de 1 millón de especies descritas, los insectos corresponden al grupo de animales más diverso del planeta. Si bien la vastedad de hormigas, saltamontes, abejas o cigarras descubiertas es impresionante, según estimaciones, todavía existen aproximadamente unos 30 millones de especies no descritas, lo que haría que esta clase de artrópodos represente alrededor del 90% de las formas de vida sobre nuestro planeta. Además de albergar una biodiversidad incomparable a cualquier otra clase animal, los insectos son extremadamente abundantes. Un ejemplo de esto son las infinitas colonias de hormigas, que pueden llegar a cobijar hasta 20 millones de individuos. Según estimaciones, por cada ser humano en el planeta hay alrededor de unos 200 millones de insectos, lo que muestra un claro dominio de estas especies salvajes. Con sus increíbles habilidades de supervivencia y capacidad de adaptación, prácticamente no hay lugar en el planeta que no hayan colonizado. En medio de los áridos desiertos, donde las temperaturas superan los 50 grados centígrados con total facilidad, hormigas y escarabajos prevalecen frente al agobiante calor. En los polos del planeta, donde el frío extremo acaba con toda posibilidad de vida, los abejorros del Ártico y los mosquitos del Antártico desarrollan las más increíbles adaptaciones ante las temperaturas bajo cero. Mientras, en los más profundos abismos, donde la luz no es más que un mito, grillos de las cavernas, colémbolos y otros insectos ciegos evolucionan para vivir en las tinieblas. Pero las hostiles condiciones de vida que enfrentan en sus biomas no son el único desafío a su supervivencia. Para lograr hacerse un lugar en sus inhóspitos ecosistemas, estos artrópodos ven en un salvajismo sin precedentes su única alternativa. Los vastos dominios de los insectos han sido conquistados con la violencia como estandarte. Las hormigas, veteranas de guerra, inician cruentas batallas por los recursos en las que infinitos ejércitos chocan de frente, dejando una escena llena de muerte y destrucción. Las chinches asesinas, cazadoras expertas de emboscada, se convierten en el azote de una infinidad de especies de insectos, arácnidos y hasta pequeños vertebrados. Y la mantis religiosa, una camuflada depredadora, espera pacientemente a sus presas, infligiendo terror entre miles de especies animales. Así es el universo de los insectos, un reino lleno de contrastes en el que, mientras las destellantes luciérnagas cautivan con su brillo, las avispas aterrorizan con sus actos de salvajismo. Probablemente una de las especies que evoca toda la majestuosidad de la clase insecta son las imponentes mariposas monarcas.
Al este de las Rocosas, en el lejano oeste norteamericano, estas cautivadoras aladas se alzan en uno de los vuelos más impresionantes de la naturaleza. Si bien con una envergadura de no más de 10 centímetros, quizás no sean la especie animal más grande surcando los cielos, estas lepidópteras son un vivo ejemplo de adaptación y resiliencia. Por supuesto, lo más llamativo de su aspecto son sus alas de un brillante color naranja, con prominentes venas negras y bordes salpicados de manchas blancas. Por lo general, las monarcas son principalmente activas durante el día. Tan pronto sale el sol, esta pequeña alada emerge de su refugio nocturno, donde se resguarda de la fría noche. Puesto que su pequeño cuerpo la hace en extremo sensible a las bajas temperaturas, ésta necesita calentarse, para lo que unas cuantas horas con sus alas estiradas tomando baños de sol serán más que suficientes. Una vez ya ha alcanzado una temperatura óptima, la lepidóptera realiza algunos vuelos cortos para estirar sus músculos y ponerse a tono. Lista para el vuelo, llega el momento de iniciar una de las tareas que consumen la mayor parte de su día, como lo es posarse de flor en búsqueda del nutritivo néctar. Este elixir alto en azúcares les proporciona toda la energía que necesitan para emprender sus largos vuelos, así como para desarrollar otras funciones vitales. Para succionar el exquisito néctar, las mariposas emplean su probóscide, en un proceso que repiten una y otra vez durante su ajetreada agenda. Pese a que obtienen gran parte de su hidratación de su dieta, estos insectos requieren beber agua para mantenerse hidratados. Por supuesto, al pesar menos de 1 gramo, no necesitarán especialmente de vastos afluentes para beber, pudiendo saciar su sed con tan solo unas pequeñas gotas del rocío. De igual manera, los charcos de barro son una importante fuente tanto de agua como de minerales, indispensables para su salud. Sobre todo, en el caso de los machos, estos utilizan dichos nutrientes para producir feromonas de apareamiento que serán capaces de conquistar a esas hembras receptivas. Durante la época de reproducción, los machos se muestran ansiosos, patrullando activamente sus territorios. Cualquier cosa que siquiera se parezca a una hembra será inmediatamente perseguida por estos lepidópteros deseosos de procrear. Al identificar una hembra, inicia una persecución vigorosa, en la que el macho termina envolviendo con sus alas a la que, espera, sea una hembra receptiva. Ya con la hembra sometida, el macho despliega su órgano sexual, parecido a un pequeño cepillo. Este libera las tan ansiadas feromonas, que cumplen la función de persuadir a la hembra para que se abra a la cópula. En todo este acto, el macho se muestra tosco, sometiendo a la hembra, y con esta completamente inmóvil, los órganos sexuales de ambos insectos se juntan. Durante una cópula que se puede prolongar por hasta varias horas, el macho no solo transfiere esperma a la hembra, sino también una importante cantidad de nutrientes que le serán de gran ayuda para la puesta de los huevos. Al finalizar la cópula, con el trabajo hecho, el macho deposita en la apertura genital de la hembra una especie de tapón que evite que ésta copule con otros pretendientes, así como garantiza su paternidad. Después de este acto de extrema posesión, el macho, sin mirar atrás, deja toda la carga de la puesta de los huevos a la hembra y se marcha para jamás volver. Ya fertilizada y con hasta 500 huevos en camino, llega uno de los momentos más delicados de su reproducción, pues la futura madre deberá encontrar plantas de algodoncillo en las cuales depositar sus futuras crías. A menudo, la hembra pone tan solo un huevo por hoja, así como trata de esparcir la puesta por el mayor número de plantas. Esto como una maniobra de defensa contra depredadores. Después de la puesta, la hembra, siguiendo el ejemplo del macho, abandona a los huevos a su suerte. Por fortuna, tras solo entre 3 y 5 días, estos eclosionan, emergiendo de ellos pequeñas orugas, que prácticamente nacen alimentándose de algodoncillo. Posterior a un proceso de crecimiento y varias mudas, la ya no tan pequeña oruga se convertirá en pupa o crisálida, de la cual, al pasar entre 7 y 15 días, emergerá una majestuosa mariposa monarca adulta. Y por fortuna, la ahora mariposa adulta ha emergido de su capullo justo a tiempo para realizar una de las hazañas más impactantes de la vida salvaje. Y es que, con la llegada del otoño,
A sabiendas que el invierno se acerca, las colonias de mariposas monarcas que habitan al este de las rocosas miran hacia el sur y se disponen a completar una proeza de hasta 4.000 kilómetros que las llevarán hacia un más cálido destino en los espesos bosques de Oyamel, en México. Para esta desafiante migración, las mariposas llegan a aglomerarse en grandes alfombras naranjas donde se amontonan hasta millones de insectos. Esto, como una estrategia para protegerse de las bajas temperaturas, así como de los depredadores, porque por supuesto, este apoteósico camino no está exento de hambrientos insectívoros deseosos de saciar su apetito con las monarcas. Sin embargo, a pesar de parecer en extremo inofensivas, cuando un pequeño roedor, un ave o hasta otro insecto devora a una de estas aladas, comprobará en primera persona por qué no es una buena idea entrometerse con la realeza. El vibrante color naranja en sus alas, lejos de ser decorativo, es toda una señal de advertencia sobre uno de los secretos que esconden estas lepidópteras, y es que, con una alimentación desde sus primeros días de vida basada en algodoncillo, las mariposas monarcas han acumulado potentes toxinas en sus cuerpos, que cuando llegan a ser ingeridas por otras especies pueden causar náuseas, vómitos y malestar general, haciendo que el cazador regurgite de inmediato a lo que hasta hace unos segundos era una apetecible presa, y se cuestiona volver a cazar a uno de estos para nada apetitosos insectos. Después de atravesar un infinito camino hacia su refugio invernal en el sur, las vastas colonias de mariposas monarca han por fin llegado a su destino. Aquí pasarán unos cuantos meses disfrutando de lo que parece ser todo un oasis para la vida animal, protegidos de las bajas temperaturas. Claro está, cuando las temperaturas en su hogar al norte asciendan nuevamente, estas voladoras se dan la vuelta y pondrán destino hacia su privilegiado hábitat en el norte. Pero ahí mismo, en los frondosos bosques de Oyamel, en esos árboles donde se posan las alfombras de mariposas monarcas, unos cuantos centímetros dentro de la madera, millones de pequeños insectos se dan un verdadero festín. Para las termitas, esos extensos bosques tropicales son todo un paraíso, con una fuente de celulosa, su principal alimento, casi infinito. Con un tamaño de no más de 12 milímetros, cada diminuta termita forma parte de algo más grande, expresado en una gigantesca colonia. Por supuesto, para mantener un relativo orden en esta multitudinaria sociedad, estos insectos tienen una muy estricta jerarquía, donde el trabajo se divide en grupos llamados castas. Las castas reproductivas representan el estrato más alto de toda esta segregada sociedad, en la que se alzan el rey y la reina fundadores de la colonia, como los únicos con el derecho a la reproducción. Si bien los 500 huevos que pueden poner las mariposas monarcas en una temporada de apareamiento son impresionantes, la jerarca de las termitas es capaz de desovar hasta unos 36.000 huevos al día, un ritmo de producción que garantiza el crecimiento acelerado de la colonia, y con esto, en teoría, su supervivencia. Claro está, para esto necesitan de un rey a su lado, que tiene la extenuante labor de fertilizar a la hembra constantemente. En uno de los eslabones menos favorecidos de esta sociedad se hallan las obreras, dado que las castas reproductivas se encargan en su totalidad del crecimiento de la colonia. Las obreras, tanto hembras como machos, son estériles, además de ciegas. Pese a los pocos privilegios que pueden tener en este humilde estrato, las termitas obreras llevan la mayor carga del trabajo en la colonia. Buscan el alimento, construyen el nido, cuidan de los huevos y larvas, y hasta se encargan de alimentar personalmente a las otras castas. Probablemente una de las pocas tareas, además de la reproducción, de la que las obreras no llevan toda la responsabilidad, es la defensa de la colonia. De la seguridad se encargan los soldados, también estériles y ciegos. Luchan contra posibles intrusos que se atrevan a invadir sus dominios. Para esto, el creador dotó a los soldados de unas mandíbulas especializadas capaces de causar daño a sus enemigos. Al tiempo que las altamente sociales termitas se enfrascan en la fundación de una nueva colonia, miles de kilómetros al sur, en el continente americano, donde el imponente dosel de la selva amazónica se apodera del horizonte, un solitario ortóptero se desplaza dando sorprendentes saltos a través de la vegetación.
Para el pequeño saltamontes no hay obstáculo que sus potentes patas no puedan superar de un salto. Con un tamaño de no más de 10 centímetros, este solitario insecto pasa sus días luchando por su vida en uno de los ecosistemas más vivos del mundo. En la Amazonia, cada rincón está lleno de vida. Esto, así como puede ser una ventaja, al presentar un ecosistema dadivoso, también conlleva importantes desafíos a la supervivencia de este insecto saltarín. A pesar de no haber sido dotado por el creador con un gran tamaño y no tener la ventaja de vivir en una numerosa colonia, al ermitaño saltamontes le sobran las herramientas para garantizar su supervivencia, incluso en medio de la salvaje Amazonia. Sus patas exorbitantemente grandes y musculosas, diseñadas para saltos rápidos y potentes, son su principal mecanismo de escape ante cualquier amenaza que aparezca en el horizonte. Sus dos pares de alas membranosas le permiten además ver en las alturas una conveniente vía para huir ante el asedio de los muchos depredadores que, literalmente, matarían por devorar a un alto en proteínas saltamontes. Golondrinas, picoceros, gecos, iguanas, serpientes, ranas, murciélagos, monos y hasta otros insectos pueden representar una amenaza sin precedentes a la supervivencia del astuto saltamontes, convirtiéndolo en parte de su dieta. Frente a un ambiente tan hostil, con depredadores por doquier, este ingenioso insecto, reacio a perecer, saca sus mejores dotes de superviviente para sortear a sus muchos perseguidores. Toda la fisionomía del saltamontes está especialmente adaptada para brindarle un envidiable camuflaje. Su vibrante coloración en tonos de verde, marrón y gris imitan a hojas secas, corteza o líquenes, vegetación más que abundante en el ecosistema amazónico. Aunque su primera línea de defensa siempre será mostrar un comportamiento críptico, permaneciendo inmóvil ante la potencial amenaza, al ser detectado por un depredador, el ágil saltamontes no dudará en hacer honor a su nombre y huir con un salto explosivo lejos del peligro. Dadas sus prodigiosas habilidades como saltador, este insecto alcanza de un tirón distancias de hasta 1 metro, lo suficiente para escapar de sus perseguidores. Para despistar aún más a sus depredadores, el insecto puede llegar a alternar sus saltos junto con erráticos vuelos que harán que le terminen perdiendo el rastro. Pese a que los colores vibrantes en sus alas traseras parecieran ponerles una diana a estos ortópteros, lo cierto es que, cuando saltan o emprenden en uno de sus rápidos vuelos, al desplegarlas, pueden causar un efecto destellante que confunda momentáneamente a sus acosadores, lo suficiente para que pueda volver a refugiarse en su camuflaje o escapar de la escena. Ni siquiera cuando son atrapados por despiadados depredadores, estos insectos se dan por vencidos y, en una muestra pura de astucia, pueden regurgitar su contenido gástrico sobre su cuerpo, lo que intenta disuadir a su captor de devorarlo. De igual manera, estando a tan solo segundos de ser engullido por un hambriento mono o una voraz golondrina, el saltamontes, negado totalmente a dejarse abrazar con el cálido abrigo de la muerte, lanza múltiples patadas con sus afiladas patas traseras como una medida desesperada de defensa, tras, sorprendentemente, haber sobrevivido a los embastes de sus depredadores. Este resiliente insecto se dispone a saciar su apetito. Si bien su envidiable agilidad, así como una capacidad de salto que roza el surrealismo, lo hace parecer un hábil cazador, esperando al mínimo error de su presa para devorarla, la verdad es que los saltamontes son herbívoros empedernidos que saciarán su apetito a través de pastos y hojas. Para dar con sus muy abundantes fuentes de alimento, estos insectos acostumbran a mostrar un comportamiento de movimiento aleatorio a través de grandes distancias alrededor de su hábitat, pasando largas horas de su día saltando y caminando a través de la vegetación, y con una dieta en absoluto exigente. Las probabilidades de toparse con algo de comida son bastante altas, y mucho más viviendo en la dadivosa selva amazónica. En la búsqueda activa de suculentas hojas, sus grandes ojos son de gran ayuda, pues les permiten detectar formas y objetos, así como distinguir la vegetación en el suelo. Sus pequeñas antenas, que a primera intención parecieran no cumplir ninguna función elemental para su subsistencia, se vuelven unas herramientas cruciales para detectar apetitosas plantas. Con estas, al percibir los más sutiles olores, son capaces de ubicar sus plantas preferidas, incluso en medio de una espesa selva tropical.
conocedor de que vive en un ecosistema salvaje donde hasta las plantas desarrollan medidas para evitar ser devoradas, al dar con una potencial fuente de alimento, antes de engullir desesperadamente sus hojas, el insecto emplea sus palpos bucales para probar cuidadosamente la superficie de la hoja. Este comportamiento puede salvarlo de ingerir hojas con un sabor desagradable, o incluso aquellas que, tras años de evolución, contienen potentes toxinas para evitar ser devoradas. A pesar de tener un estilo de vida solitario, cuando llega la temporada de reproducción, este diminuto insecto rompe con su comportamiento esquivo y se dispone a atraer a una fértil hembra hacia su rincón de la selva amazónica. Para esto, produce un característico sonido golpeando sus alas contra las patas, con lo que las féminas de la especie saben que hay un macho ansioso de procrear en el vecindario. Otro momento en el que pueden emitir su peculiar sonido es cuando se ve amenazado, en un extraño comportamiento social en el que intenta avisar a sus congéneres de un peligro inminente. Mientras que el ágil saltamontes se apoya en sus imponentes saltos para garantizar su supervivencia en medio de la salvaje Amazonia, el indómito y temperamental escarabajo rinoceronte prefiere resolver sus problemas utilizando su afilado cuerno. Con un cuerpo robusto y ligeramente aplanado y un prominente cuerno sobre su cabeza, no es muy difícil intuir de dónde viene el nombre de este impresionante insecto. Pese a su cuerpo de apariencia tosca y maciza, este coleóptero es sorpresivamente hábil en vuelo, pudiendo desplazarse con gran facilidad entre los árboles en búsqueda de nuevos territorios por explorar. Por lo general, esta pequeña criatura cornuda acostumbra a dar sus recorridos a través de la selva durante la noche, cuando su color negro brillante lo ayuda a desaparecer en medio de la oscuridad. Puesto que el pico de su alimentación se produce en su etapa larvaria, cuando devoran todo tipo de materia en descomposición, los adultos no acostumbran a tener una dieta muy demandante y, en muchos casos, se limitan a sobrevivir con las reservas de energía almacenadas de su etapa larval. No obstante, cuando sus estómagos empiezan a gruñir, frutas descompuestas, hojas jóvenes, néctar de flores o savia de árboles pueden calmar el hambre. Para lograr dar con estas abundantes fuentes de alimento, los insectos utilizan sus antenas plagadas de quimiorreceptores, que sirven para detectar el olor a savia o a fruta podrida. Su olfato es su herramienta principal para lograr dar con estos aperitivos en medio de una vasta selva. Además de su imponente cuerno, los escarabajos rinocerontes comparten con el mamífero africano su temperamento volátil. Sobre todo, cuando hay una fértil hembra en juego, los conflictos entre estos insectos son inevitables. En una sanguinaria disputa por el derecho a procrear, los artrópodos recorrerán hasta cientos de metros siguiendo el llamado de la naturaleza para reproducirse. Ya en las cercanías de la hembra, cuando dos machos se topan sus caminos, solo hay una manera de resolver las fricciones, luchando en un salvaje duelo por el privilegio a la cópula. Durante estos combates, por supuesto, sus versátiles cuernos llevarán las riendas de la pelea. Lejos de querer matar a su adversario, el objetivo de cada escarabajo es meterse debajo del cuerpo del rival y, de un tirón, levantarlo y voltearlo. Con una afilada arma pegada a sus cabezas, y siendo los animales, en proporción a su tamaño, más fuertes del mundo, llegando a levantar casi 900 veces su peso, es fácil intuir que en esta batalla no hay ningún tipo de tregua, y las hostilidades, fuera de ser una demostración de salvajismo, se hacen cotidianas. Una y otra vez, ambos machos se embisten con gran fuerza tratando de sacar a su adversario de la arena de batalla o de inmovilizarlo. Si bien cada golpe es dado con la mayor fiereza, lo cierto es que estos duelos están en extremo ritualizados, por lo que hay una serie de reglas no escritas que ayudan a evitar graves lesiones. Después de varios minutos de combate, el pretendiente más débil solo se retira, dejándole el derecho a copular al insecto vencedor. Aunque estos duelos muchas veces se notan encarnizados, con ninguno de los combatientes dispuesto a ceder, en ocasiones se pueden producir pausas momentáneas en las hostilidades. Por ejemplo, cuando la hembra se aleja de la arena de lucha, los machos llegan a una breve tregua, cuidando de que ningún otro pretendiente se les adelante en la cópula mientras ellos se baten en un duelo.
Así también, habitando en un ecosistema plagado de depredadores, por si una especie insectívora se acerca al campo de batalla durante el enfrentamiento, los escarabajos no dudarán en pausar su pelea por la reproducción y ponerse a salvo. Con aves de presa, coatíes, armadillos, serpientes, arañas y ciempiés deseosos de devorar a estos robustos insectos altos en proteína, el escarabajo debe ser ingenioso para evitar ser engullido por sus innumerables depredadores. Cuando se trata de un depredador de pequeño tamaño como otros insectos, el escarabajo no tiene inconvenientes en plantarle cara a la amenaza. Para esto, su robusto cuerno, junto a un duro caparazón, son las herramientas que le ha dado el creador. Adversarios como insectos o arañas pueden encontrarse con un enemigo formidable ante ellos, que llegue incluso a propinarles importantes heridas. Claro está, al toparse con un depredador de gran tamaño, no hay armadura que valga, y a menudo la mejor defensa consiste en no hacer nada. Si bien no tienen el mejor camuflaje del mundo, estos artrópodos, apoyándose en una actitud sigilosa, pueden lograr pasar desapercibidos, evitando así lo que sería una muerte segura. Dejando de lado sus sorprendentes habilidades de supervivencia, el escarabajo rinoceronte tiene una esperanza de vida relativamente corta de solo unos 4 años. Durante este tiempo, el coleóptero, partiendo de un pequeño huevo entre materia en descomposición, asume la proeza de madurar hasta convertirse en un formidable adulto y hallar a una fértil hembra para garantizar la preservación de la especie. Cerca del hábitat del robusto escarabajo rinoceronte en la Amazonia, otro artrópodo yace inmóvil entre la vegetación. Para la astuta mantis religiosa, no hay otra forma de vivir que no sea oculta en su impactante sigilo. Con sus no más de 7 centímetros de longitud, la mantis religiosa es uno de los insectos más impresionantes del planeta. Su cuerpo largo y delgado, con antenas finas y una cabeza triangular, le da un aspecto atemorizante. Sus patas delanteras raptoras, coronadas con espinas afiladas que se pliegan como navajas, son ese complemento que convierte a este insecto en la pesadilla de un sinnúmero de presas en todo el vasto ecosistema amazónico. Por si fuera poco, posee, además, 2 pares de alas que le permiten surcar las alturas como un verdadero as. Contrario al herbívoro escarabajo rinoceronte, la mantis religiosa pasa completamente de llevar una dieta basada en frutas y materia orgánica para tener una alimentación en extremo carnívora, devorando a cualquier presa que esté al alcance de sus envidiables habilidades como cazadora. Moscas, mosquitos, saltamontes, cucarachas, hormigas, arañas, reptiles, pequeños pájaros y hasta diminutos roedores pueden ser, en tan solo segundos, devorados por esta insaciable depredadora. A pesar de tener un cuerpo especialmente diseñado para matar, la mayor destreza en la cacería de la mantis religiosa es, por mucho, su sigilo. Oculta, fría y calculadora entre la espesa vegetación, esta ingeniosa cazadora desaparece ante la vista de sus presas, aguardando el momento ideal para lanzar su arremetida. Su coloración en tonos de verde y marrón es ideal para ocultarse aprovechando el follaje a su alrededor. De igual forma, millones de años de evolución han hecho que las partes de su cuerpo imiten a hojas secas, ramas, corteza o hasta flores. Gracias a contar con una prodigiosa visión y ser capaz de girar su cabeza hasta 180 grados, la mantis puede escanear su entorno con una gran eficiencia, atenta a que una desprevenida presa se acerque lo suficiente a una mortal emboscada. Una vez su víctima se encuentra a solo unos centímetros, en un abrir y cerrar de ojos, el insecto lanza su feroz ataque. Arremetiendo con sus patas raptoras a una velocidad casi imperceptible, la presa nunca tuvo siquiera la menor oportunidad de supervivencia. De inmediato, a solo segundos de la captura, la depredadora no pierde tiempo y empieza a devorar a la víctima. A menudo, todavía con la presa luchando por su vida, esta es engullida viva, en una muerte lenta y dolorosa, a manos de uno de los depredadores más sanguinarios y eficientes de toda la naturaleza. Sin embargo, a pesar de la letalidad que pueda mostrar la mantis religiosa sobre sus presas, la cadena alimenticia en el ecosistema que ha elegido como hogar es despiadada, y, de la misma manera que ésta somete a sus víctimas, en ocasiones, la que termina siendo devorada es esta temida cazadora. Aves, arañas, sapos, serpientes, lagartijas, pequeños mamíferos
y hasta otros insectos pueden encargarse de hacer justicia a los miles de víctimas de la mantis religiosa, incorporándola a su dieta. Por supuesto, la mantis no será una presa fácil de cazar, y si un depredador quiere someterla ante su mordida, deberá dar batalla. Esa misma envidiable habilidad de sigilo que la lleva a capturar a sus presas representa su mejor herramienta para escapar de los depredadores. Permaneciendo oculto entre la vegetación, este insecto es casi invisible, algo que complica aún más el devorar su cuerpo. El mimetismo en esta especie es tan avanzado que incluso las ninfas pueden imitar a las hormigas para evitar ataques de posibles depredadores. Al verse directamente amenazada por un depredador, lejos de entregarse a la muerte, esta reacia sobreviviente adopta posturas retadoras, irguiéndose y levantando sus patas delanteras para parecer más grande. Asimismo, también suele extender sus alas y hasta balancearse o vibrar para producir un silbido que intimide al depredador. Cuando sus destrezas de camuflaje y las exhibiciones de amenaza no logran disuadir al depredador, siempre podrá abrir sus alas y tomar la salida fácil a través de una rápida huida. Si bien no acostumbra a ser una maestra de las alturas, con un vuelo corto y errático puede lograr escapar del acecho de su acosador. En muchas oportunidades, el mayor enemigo a la supervivencia de una mantis religiosa es, precisamente, otra mantis. Cuando llega la temporada de reproducción y las hembras empiezan a liberar feromonas para atraer a los machos en las cercanías, aquellos incautos que se aproximen a las féminas sin la debida cautela pueden terminar convirtiéndose en una presa más de estas. Dado que la hembra es considerablemente más grande y acostumbra a tener un temperamento un tanto explosivo, presentarse a esos sitios de reproducción de forma incauta les llega a costar la vida a varios machos. Para evitar ser devorados por una hambrienta hembra, los machos más experimentados se acercan sigilosamente, ocultándose en sus avanzadas capacidades de camuflaje. Cuando la hembra gira su cabeza triangular hacia él, permanece inmóvil y avanza lentamente hacia la posición de la que podría ser la futura madre de sus crías. Ya estando cerca de la hembra, el macho se abalanza y la somete utilizando sus patas, en un acto un tanto hostil, pero que garantiza que éste no se convierta en presa de su pareja. Inmediatamente, puesto que en cada segundo que pasa su vida corre peligro, el macho inicia la cópula en un acto que se puede prolongar hasta por varias horas. Aquí es cuando ocurre una de las escenas de mayor salvajismo en el microscópico, pero a la vez interesante mundo de los insectos, pues, mientras es copulada, o tras solo unos segundos después, la hembra, en una muestra de su ferocidad, decapita al macho. Este fulminante ataque puede aumentar significativamente la duración y la calidad de la cópula al inhibir los nervios del macho, con lo que se garantiza un mayor éxito reproductivo. Finalizada la para nada breve cópula, la ya fertilizada hembra procede a consumar su cruel acto de canibalismo sexual, devorando al que será el futuro padre de sus crías, con el fin de aprovechar todos sus nutrientes y prepararse para la puesta de hasta cientos de huevos. Con la mantis religiosa volviendo a ocultarse entre la verde vegetación amazónica, tras terminar de devorar al macho con el que acaba de copular, del otro lado del mundo, en el sudeste asiático, en lo profundo de la espesa selva tropical de Borneo, un insecto volador, pasando de vivir oculto en las sombras, prefiere surcar los cielos, robándose toda la atención con sus vivos colores. Con sus hasta 12 centímetros de envergadura y colores vibrantes en tonos de azul, verde, rojo y amarillo, la libélula es una de esas criaturas a las que el creador ha dotado de una belleza cautivadora. Además de sus llamativos colores, sus grandes ojos, un abdomen alargado y dos pares de grandes alas transparentes hacen a este coleóptero una especie inconfundible, incluso en medio de una selva tropical donde la biodiversidad se desborda por doquier. Quizás una de las desventajas de vivir en un hábitat donde la vida salvaje se muestra en su forma más pura es que los depredadores dispuestos a devorar a un llamativo insecto como la libélula son más que cuantiosos. Aves tropicales como cálaos y loros, ranas arborícolas, serpientes verdes, arañas tejedoras, mantis religiosas y hasta peces de agua dulce, en el caso de las ninfas, pueden ver a este cautivador insecto como una presa apetecible.
Por supuesto, al ser verdaderos amos de los cielos, al tan pronto ver la menor señal de una posible amenaza, la libélula no dudará en desplegar sus alas y alzar en vuelo. En un ambiente claustrofóbico, donde la vegetación es tan densa, la capacidad de maniobrabilidad por los aires de este insecto es simplemente impresionante, pudiendo realizar giros cerrados, aceleraciones explosivas y frenadas bruscas que los hacen eludir a sus innumerables depredadores. El secreto de sus inigualables destrezas de vuelo está en su habilidad de mover sus 4 alas de forma independiente. Es más que frecuente ver a estos ágiles insectos retroceder en el aire, moverse de un lado a otro, permanecer estáticos y cambiar de rumbo en giros de 90 grados en tan solo segundos. En sus tácticas de supervivencia también está una vigilancia constante de su perímetro. Gracias a sus inmensos ojos, pueden detectar cualquier posible amenaza a la distancia, teniendo suficiente tiempo para huir en una honrosa retirada. Pese a que su principal contramedida a las cruentas intenciones de sus depredadores siempre será desplegar sus largas alas y partir en vuelo, algunas libélulas pueden optar por tratar de ocultarse, para lo que se posan sobre troncos o ramas adoptando patrones que imitan la corteza o el musgo. Sumada a esta ingeniosa estrategia de camuflaje, a pesar de ser principalmente diurnos, otros insectos prefieren mostrar su mayor actividad durante las horas del amanecer o al anochecer, cuando la mayoría de los depredadores todavía se encuentran cegados por las tinieblas y además se refugian del agobiante calor tropical. Dejando de lado su aspecto cautivador, lo cierto es que la libélula, al igual que la mantis religiosa, es todo un sanguinario depredador, dispuesto a cazar una vasta cantidad de especies salvajes para satisfacer su muy exigente apetito. Entre la muy amplia lista de cacería de la libélula se encuentran mosquitos, jejenes, moscas de la fruta, mariposas, termitas y hasta otras libélulas. Así como sus enormes ojos representan una ventaja crucial para divisar depredadores, a la hora de emprender en una cacería, estos le proveen un campo visual de casi 360 grados. Además, su altamente agudo sentido de la vista hace que puedan detectar hasta un diminuto mosquito a varios metros de distancia. Empleando su potente mandíbula, el insecto puede desgarrar fácilmente los trozos de la presa, así como masticarla. Tras una cacería exitosa, la libélula ni siquiera se detiene a digerir su comida, pues al tener un metabolismo en extremo acelerado, el insecto necesita cazar hasta cientos de pequeñas presas para satisfacer sus requerimientos diarios. Además de asediar en su día a día a las poblaciones de pequeños insectos, llegando a mantener un óptimo control sobre ellos, otro de los escenarios en los que las libélulas muestran su ferocidad es ante la incursión de uno de sus congéneres en su territorio. Los machos de la especie suelen ser en extremo territoriales, no tolerando siquiera que uno de sus compañeros se acerque a sus dominios. Para evitar las visitas de intrusos, las libélulas acostumbran a dar paseos diarios vigilando las fronteras del territorio. De igual forma, después de sus vuelos de reconocimiento, pueden posarse durante horas sobre altas perchas, vigilando a la distancia la llegada de cualquier forastero. Tan pronto un intruso invade el espacio aéreo de la libélula territorial, el defensor lo persigue activamente, en una acrobática carrera por los aires que regala sorprendentes demostraciones de vuelo. Después de rápidos ascensos y descensos, y giros bruscos por lo general, el macho defensor termina corriendo al invasor. En ocasiones, el macho territorial también puede adoptar posturas amenazantes mostrando sus colores vibrantes y el tamaño de sus alas para persuadir a los intrusos a abandonar sus dominios. Este comportamiento altamente territorial se justifica en la defensa de las zonas ricas en alimento, así como en aquellas más propicias para la reproducción. Estos encuentros entre machos, en los que a menudo termina alzándose el insecto más fuerte como vencedor, aseguran que los machos más aptos se queden con el derecho a la reproducción. Mientras la libélula sigue surcando los aires a toda velocidad y cautivando con sus llamativos colores, ahí mismo, entre la abundante vegetación de la selva tropical de Borneo, otro insecto prefiere pasar completamente desapercibido, teniendo una vida esquiva y solitaria. Oculto en medio del follaje, el insecto palo lleva la definición de camuflaje a un nuevo nivel. Con un cuerpo alargado, recto y cilíndrico, de color marrón,
Este fásmido es capaz de desaparecer simulando ser una pequeña rama. A menudo, a lo largo de su cuerpo, estos poseen distintas marcas y patrones que se fusionan con la textura de la corteza, lo que le da un realismo mayor a su de por sí sorprendente camuflaje. Tanto sus patas como sus antenas finas pueden simular ser pequeñas ramas secundarias, encajando a la perfección con su papel de vegetación. Estas últimas, además, le permiten estar en estrecho contacto con su entorno, percibiendo los cambios a través del tacto y el olfato. Las habilidades de camuflaje del insecto palo van más allá de sus aptitudes físicas para desaparecer entre la vegetación. Y es que, a todo este discreto aspecto similar a una rama, lo complementa un ingenioso comportamiento de mimetismo, en el que el insecto se adapta a la perfección a su entorno. Unos miles de kilómetros al sur del planeta, en el corazón de la salvaje Sudáfrica, se alza una de las sociedades más impresionantes de todo el reino de los insectos. Habitando en una colmena con hasta 80.000 individuos, para las abejas no hay otra forma de sobrevivir que no sea en comunidad. Al igual que las también sociales termitas, el aspecto de las abejas difiere en gran medida dependiendo de la casta o el estrato social del que se hable. Sin embargo, como norma general, todas poseen 2 pares de alas membranosas, un par de antenas segmentadas y 6 patas. Las obreras, todas hembras, a menudo representan la mayor parte de la colmena y suelen ser los individuos más pequeños, con un tamaño no mayor al 1,5 centímetros. Su cuerpo robusto cubierto de vellosidades las ayuda con sus arduas tareas en la recolección del polen. Por supuesto, su característico color en tonos de marrón y amarillo, con un abdomen cubierto de bandas negras en el abdomen, se roba toda la atención. Así como también su aguijón barbelado les da un aspecto amenazante. Los zánganos representan a los machos de la colmena y tienen un cuerpo un tanto más robusto y de un tamaño mayor que las obreras. En estos destacan sus grandes ojos, así como la carencia de aguijón y una coloración un poco más oscura. Por su parte, la reina se alza por mucho como la abeja más grande, con un tamaño que puede superar los 2 centímetros. Su abdomen largo y esbelto hace referencia a su importante labor en la puesta de huevos, así como cuenta con un aguijón liso que puede usar innumerables veces. En la compleja vida social de las abejas, cada miembro de la colmena tiene muy bien establecidas sus funciones, lo que hace que, incluso en esta vasta sociedad, reine el orden y una jerarquía irrevocable. La reina, la única hembra fértil, tiene sobre sus hombros la vital labor de la reproducción de la colmena, para lo que deberá aparearse con innumerables machos durante un vuelo nupcial, en el que almacenará el esperma que utilizará durante toda su vida. Con la tarea encomendada de sostener a una sociedad tan vasta, esta regente llega a poner hasta 2.000 huevos al día, algo que garantiza el sustento de su numeroso imperio. Así también, esta, a través de feromonas, puede guiar el comportamiento de sus súbditos en la colmena. Los zánganos, por su parte, no tienen mayores funciones que la cópula con la reina, evitando cualquier trabajo adicional que no sea fertilizar a la monarca. Si bien esto puede traer sus beneficios, por lo general son expulsados de la colmena al final del verano, pues en el laborioso mundo de las abejas no hay espacio para personal ocioso. En contraposición con los holgazanes machos, las obreras llevan la mayor carga de trabajo en la colmena, realizando prácticamente todos y cada uno de los trabajos que mantienen esta sociedad a flote. Dentro de la casta de las obreras, existen grupos de insectos especializados en distintas labores. Por ejemplo, están las nodrizas, que son aquellas que se dedican exclusivamente al cuidado de las larvas y pupas, las constructoras, que trabajan sin descanso secretando cera y dándole forma al panal, las almacenadoras, que se encargan de recibir el néctar y el polen para su posterior procesamiento, y por supuesto, las recolectoras, cuyo trabajo es salir a buscar el néctar, polen, agua y todo lo necesario para la producción de miel. En esta sociedad utópica, cada labor es imprescindible para asegurar la supervivencia de la colmena. Las tareas relacionadas con la producción y el almacenamiento de la miel hacen posible que las abejas tengan alimento disponible para cuando la abundancia de la primavera y el verano se agote y el néctar se torne escaso. Tanto las nodrizas, la reina y hasta los zánganos juegan un papel vital en la reproducción y el crecimiento de la colmena,
algo sin lo que esta sociedad estaría condenada a perecer. Por su parte, las obreras guardias son las responsables de que todo lo construido por sus congéneres no se venga abajo con el ataque de un astuto depredador. Conocedores del suculento tesoro que esconde la colmena, no se hacen esperar los depredadores con intenciones de devorar la miel y hasta a los propios insectos. Tejones meleros, babuinos, ratones, zorrillos, abejarucos y hasta insectos como avispones, hormigas o escarabajos de colmena pueden poner en riesgo la supervivencia de estos sociales himenópteros. Al tan pronto verse atacadas por un invasor, las abejas no dudarán en emplear sus peligrosos aguijones. Además de clavarse en el cuerpo del atacante, liberan una poderosa apitoxina que puede causar gran hinchazón y dolor. Aunque las abejas guardia representan la primera línea defensiva de la colmena, estas, a través de feromonas, pueden dar la voz de alarma a las demás obreras, ante lo que una nube de hasta miles de agresivos insectos acudirán al llamado. Si bien su ataque de aguijón puede ser en extremo efectivo para disuadir a depredadores, con este, la abeja atacante instantáneamente muere. Tiempo después de la encarnizada defensa de la colmena por parte de las abejas, el sol se empieza a poner en el horizonte, lo que indica que es el momento en el que las nubes de mosquitos se apoderan de los cielos. Los también llamados zancudos representan una de las especies más impresionantes de todo el mundo de los insectos. Su cuerpo segmentado, dividido en tórax, cabeza y abdomen, con un par de pequeñas alas membranosas y sus 6 patas largas y delgadas, les da un aspecto llamativo y a la vez intimidante, esto por supuesto si no tuviesen un diminuto tamaño de no más de 6 milímetros. La probóscide de estos insectos alados es, por mucho, una de sus características más impresionantes. En el caso de las hembras, estas cuentan con una trompa larga y fina, que contiene varias piezas bucales, ideales para perforar la piel y succionar sangre. Por su parte, los machos, a pesar de poseer una trompa más robusta, esta no es capaz de perforar la piel, limitándose únicamente a la succión de líquidos. A pesar de tener una reputación de ser criaturas sedientas de sangre para saciar un descomunal apetito, lo cierto es que la alimentación de estos insectos se conforma en su mayoría de néctar de flores, savia de plantas y jugos de frutas maduras. Son solo las hembras las que, cuando se encuentran inmersas en el desarrollo de sus huevos, se alimentan de sangre, pues necesitan de todos los nutrientes que ésta les aporta para soportar la carga energética que les exige la puesta de los huevos. Para dar con esos huéspedes que las dotarán de lo que para ellas es todo un elixir, detectan las fuentes de dióxido de carbono producido por sus presas tras la respiración. Los zancudos son capaces de dar con sus víctimas a distancias de hasta 30 metros. Así también, emplean una sofisticada capacidad de detección térmica, con la que pueden encontrar los sitios de piel expuesta, siendo los mejores lugares para clavar su mordida. Una vez localizado el blanco, la hembra inserta su probóscide en el área e inmediatamente perfora la piel en búsqueda de un vaso sanguíneo. A través de sus estiletes, el insecto inyecta su saliva rica en anticoagulantes y anestésicos locales, con lo que el hospedador no se percata de las intenciones del, nunca mejor dicho, sanguinario insecto. Al encontrar el vaso, el mosquito succiona la sangre de su víctima, de ser posible, llegando a atiborrarse. Por lo general, en estos ataques, un zancudo no llega a ingerir más de 1/100ª parte de 1 mililitro. A pesar de que pueda sonar a una cantidad ínfima, esta será más que suficiente para traer al mundo a sus numerosos huevos, los cuales pone de forma individual o en pequeños sacos en fuentes estancadas de agua, donde iniciarán un complejo proceso de desarrollo que incluye una etapa larvaria, así como una impresionante metamorfosis, dejando de lado los fugaces ataques de las hembras sobre mamíferos, aves, anfibios y hasta reptiles, donde muestran su cara de unos hábiles depredadores. Lo cierto es que estos insectos son una crucial fuente de alimento para especies como murciélagos, golondrinas, libélulas, arañas, mantis religiosas y hasta peces en sus fases larvarias. El papel en los ecosistemas que desempeñan los zancudos es un tanto controvertido, pues si bien han sido catalogados como la especie más letal para la raza humana, llegando a ser responsables de hasta 1 millón de muertes al año, por otro lado, estos culícidos también representan un eslabón fundamental en la cadena alimenticia, en el que innumerables especies ven su sustento y sin el que, inevitablemente, perecerían.
Otra de las especies de insectos que han sido históricamente catalogadas como plagas, ignorando su rol crucial dentro de los ecosistemas, son las termitas. Estos diminutos insectos cumplen un papel vital en el reciclaje de materia orgánica muerta, así como establecen numerosas relaciones de simbiosis con otras especies animales. Así como mosquitos y termitas se ven amenazados, prácticamente todas las especies de insectos enfrentan distintos retos a su supervivencia originados de las actividades humanas. Para las abejas, la fragmentación de los hábitats, producto de la agricultura masiva y la deforestación, está dejando a estos himenópteros con cada vez menos lugares propicios para sus colmenas, lo que reduce significativamente sus poblaciones. La utilización de pesticidas es otra de esas prácticas que afecta a un sinnúmero de especies de insectos, entre ellas a las majestuosas mantis religiosas. De igual forma, el deterioro de los ecosistemas cada día se cobra la vida de millones de esta clase de invertebrados. Con la escasez cada vez más acentuada de plantas de algodoncillo en su hábitat, la reproducción de las cautivadoras mariposas monarca hoy en día enfrenta más desafíos que nunca. Al observar de cerca el mundo de los insectos, desde la precisión de una libélula cazando hasta el ingenio del insecto palo para pasar desapercibido, nos damos cuenta de que estos diminutos seres son, en realidad, los gigantes silenciosos de nuestro planeta, y que representan los cimientos invisibles sobre los que se sostiene la biodiversidad y la funcionalidad de los ecosistemas, dándole vida así a millones de especies salvajes. ¿Te has impactado con los relatos de ingenio, lucha y supervivencia del mundo de los insectos? Entonces, no te vayas sin antes regalarnos tu like y dejar en la caja de comentarios cuál ha sido la especie que más te ha impresionado. Si quieres estar al día con nuestros siguientes videos, también puedes suscribirte al canal, así como darle clic a la campana de notificaciones. No te olvides, además, de compartir el video con tus amigos, y así también conozcan este fantástico y microscópico reino salvaje. Sin más, nos vemos en la próxima con más historias de astutos depredadores, hábiles presas y sobre todo, vidas salvajes.